Los objetivos de la sesión de hoy sobre el sistema de información en salud tienen los siguientes puntos a tratar. Uno es conocer el funcionamiento de un sistema de información en general, por qué se hace, qué características tiene. Ver cuál es la importancia del sistema de información en salud. Vamos a identificar algunas áreas de aplicación que son importantes, sobre todo en salud. Identificar el ámbito dentro de las áreas de aplicación en salud pública. Y como parte de un desagregado que iba a empezar a hacer la próxima clase, vamos a hacer parte del análisis de situación de salud y vamos a ver los conceptos de necesidad, demanda y oferta. Eso es un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. Y como les decía, este es el cuarto ángulo de este sistema de gestión, ¿no? Hemos visto organización, hemos visto planificación, el tema de fondo, que en el ejemplo que tomamos fue el de calidad, pero que acá puede estar prestación de servicios según el sistema que estemos tomando de ejemplo. Entonces, dentro del sistema de información vamos a trabajar qué cosas, antes de ver sistema, vamos a ver los componentes. El sistema de información, y veamos qué cosa es la información. La información es toda entidad tangible o intangible que nos permite reducir la incertidumbre. Pero yo puedo darles un dato de 3000. 3000 ya me da una información, me da un tema de que me da un número, pero no me precisa muchas cosas. Otra cosa es que yo pueda decir 3000 habitantes y ya sé que estoy hablando de 3000 personas, no estoy hablando de 3000 cosas o 3000 animalitos, sino 3000 personas. Y si yo tengo más información, como decir 3000 habitantes en, no sé, en la provincia de Canta, ya estoy fijando y tener un tema de una información más entendible, que me reduce más la incertidumbre de qué es 3000, ¿no? Entonces, ese es tener más o menos información, y se van sumando cosas para tener un sistema de información. Pero el sistema de información va a ser todo un conjunto de procedimientos ordenados que proporcionan información, valga la redundancia, para el control o evaluación o monitoreo, como quieran, de una organización y que permita, sobre todo, toma de decisiones. Este tema de toma de decisiones es un tema muy importante porque de nada sirve tener un sistema de información si nosotros no vamos a tomar decisiones sobre el sistema de información. Uno de los defectos que tenemos y por los cuales los sistemas de información no han funcionado, no han sido todo lo útiles que deberían ser, es porque los sistemas de información no están, digamos que creados, elaborados, pensados en la necesidad de cada uno de los niveles en los cuales se va a utilizar la información, ¿no? Todo el mundo pide un montón de información y cuando ve qué cosa utiliza el 10, el 20% de todos los datos e información que se tiene. Pero es importante tener un sistema de información, pero no un sistema por tenerlo, sino debe estar un tema ordenado para que nos den información, datos, que nos permita hacer un seguimiento de la organización, de un programa y permitir tomar decisiones. Esto es lo que interesa cuando hablamos de un sistema de información, porque si no, el sistema de información no tiene mucho sentido que exista si es que no se toman decisiones sobre eso. Entonces, hemos hablado de datos, que es lo elemental para algo de información, ¿ya? Es una representación simbólica que puede ser numérica, alfabética, de una característica de una entidad. No tiene semántico per se, pero convenientemente trazado, procesado, puede ser utilizado para los cálculos o la toma de decisiones, ¿no? Es lo que les decía, los 3000 habitantes son datos sueltos, pero que si ya los uno con otros, puedo ir empezando a hacer cálculos y a tomar decisiones. Es probablemente lo que ustedes están haciendo en los trabajos de investigación, que están tomando diferentes datos y que después nos van a tabular y que les va a permitir sacar conclusiones, recomendaciones y permitir que esas recomendaciones pueden convertirse en toma de decisiones. Entonces, ese es el dato.
¿Cómo funciona usualmente en los sistemas de información? Los sistemas de información, como hemos estado viendo, forman a partir de datos que generalmente se orientan a las acciones. Estas acciones también generan nuevos datos y requerimientos de más datos para mejorarlos, ¿no? Esa es la parte de él, hacer el seguimiento y control y hacer la retroalimentación, ¿no? Nosotros nos fijamos una meta de 100. ¿Cómo vamos avanzando? ¿No? Nos orientan a la acción. Hemos planteado vacunar a 100. Hemos tenido recursos para vacunar a 100. Pero conforme vamos vacunando, vamos generando nuevos datos que nos permiten tomar acciones, ¿no? Si estamos por buen camino y los 100 estamos yendo bien, o de repente apareció una población nueva y ya no voy a vacunar a 100, voy a vacunar a 120 y voy a necesitar más información y más recursos, ¿no? Entonces me permite tomar decisiones. Entonces, se dice que los sistemas de información son ricos en datos y pobres en información, ¿no? Nosotros podemos tener muchos datos, pero de repente no tengo mucha información, que es lo que yo necesito para poder tomar decisiones, ¿no? Tenemos pobre información, de repente tenemos muchos datos, pero no puedo armar ninguna información necesaria para lo que yo requiero y yo necesito. Entonces, es importante, y lo vamos a ver más adelante, que necesitamos trabajar qué es lo que necesitamos para que tener un buen sistema de información que nos pueda ser útiles y tomar decisiones. En las siguientes láminas vamos a ver cómo es que se sintetiza, digamos, este proceso continuo que le va agregando valor, ¿no? Un valor agregado, y que nos permite ver cómo un sistema de información se va trabajando. Por un lado tenemos los datos, ¿no? Que se van organizando, se van analizando, se van integrando, que se van convirtiendo poco a poco en información. Esa información tiene que ser analizada, alguien tiene que ser responsable de analizar la información. Lo ideal es que haya, por un lado, una entidad o una parte de la organización, que puede tomar diferentes nombres, que se encarga de hacer ese análisis de la información, ¿no? Ese análisis de la información nos permite evidenciar algunas cosas que debe ser comunicado, y uno de los usuarios más comunes dentro del sistema de información obviamente son los tomadores de decisiones, y uno de ellos son los planificadores, ¿no? Que son los que van haciendo la evaluación de las metas, cómo van avanzando, y se va haciendo una retroalimentación. Pero obviamente un componente importante de este análisis de la información es a veces el propio usuario que ha generado la información, y eso es importante, que cada uno analice parte de su información y vea, por ejemplo, si yo estoy en una consulta externa y todos los días tengo un promedio de atenciones de, digamos, 20 pacientes, terminado el mes, me sale mi consolidado del mes y yo he atendido, digamos que 20 días, son más o menos un promedio de 400 atenciones. Por ahí, días más, días menos, puedo hacer 390, un día tuve 22, puedo hacer 402. Pero si de repente me sale que en el conjunto tengo 200 atenciones, algo pasó. O no sé, por alguna razón la información no llegó, no digité si es que yo lo digito, o los registros se perdieron en el camino. Entonces, tan importante como un órgano dentro de la entidad analice la información, que generalmente la Oficina Estadística, Informática, los planificadores, pero otra cosa es que quien produce la información también la analice y vea que la información que se está dando es más o menos lo que yo he estado produciendo o he estado informando. Entonces eso es importante, porque todo esto ya genera conocimiento. Entonces eso me van a sacar, de ahí van a salir los indicadores, voy a ver cuál es el desempeño que se ha tenido, cuántas horas he dado, cuál es mi rendimiento, etcétera, etcétera. Se va a generar conocimiento en la parte administrativa, o vamos a poder acumular información y tener trabajos de investigación con los pacientes que se han visto en el año, en el mes, etcétera, etcétera, y la morbilidad.
Este conocimiento que se ha generado, estos indicadores que generalmente se generan, nos llevan a la acción, a tomar decisiones y a trabajar en hacer una programación, implementar el plan y hacer ya un efecto. Vamos a trabajar, vamos a accionar y vamos a ir viendo el efecto que estas acciones y esta información está generando, y nos vamos generando nuevamente datos que va a volver a dar la vuelta, ¿no? Entonces, este es un proceso continuo de valor agregado. Por eso, si yo rompo la cadena o este círculo que está acá, si yo la rompo y no utilizo la información y no le doy esa retroalimentación, realmente el sistema se rompe y pierde la calidad de la información, porque una cosa importante es estarlo mirando para que el sistema esté caminando y caminando adecuadamente. Entonces, este cuadro nos sirve para ver cómo funciona el sistema, para ver que esto es un proceso de valor, un proceso continuo de valor agregado, y también nos sirve para ver que este mismo cuadro nos sirve para la toma de decisiones basadas en evidencia, ¿no? Es el mismo cuadro, pero por un lado nos demuestra que es un conjunto de procesos que se van haciendo concatenadamente, y por otro lado es que esto nos sirve para una toma de decisiones basadas en evidencia, ¿no? En estos conocimientos que se van generando y que vamos evaluando y haciendo control de los mismos para tomar acciones. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta como lo que es un sistema de información en general. Para el caso de salud, el sistema de información en salud obviamente también es un conjunto de acciones de orden técnico, operativo, que están ordenadas y orientadas hacia acopiar información, analizarla, interpretarla y utilizarla en forma periódica para mejorar la capacidad operativa del sistema, de la organización, de la institución o del programa donde estemos trabajando y donde necesitamos tener información operativa, ¿no? Entonces aquí vamos a ver para qué utilizamos el sistema de información en salud. ¿Qué ámbitos debe incluir el sistema de información en salud? Entonces, ¿cuáles son, digamos, de alguna manera los ámbitos o las partes, o los componentes que nosotros querramos ver en el sistema de información en salud? ¿Qué aspectos vamos a tocar? Aquí tenemos 4 grandes aspectos que tenemos que ver, que tienen que ver con todo lo que hacemos en las organizaciones de salud. Por un lado tenemos los determinantes de la salud, que hemos tocado durante todo el tema de haber visto atención primaria, hemos visto promoción de la salud, prevención de la salud, todos los determinantes de la salud como factores socioeconómicos y demográficos, los riesgos ambientales, los riesgos genéricos. Sobre esto hemos tenido todo el ciclo, bastantes temas que nos han hablado de los determinantes de la salud, y de diferente manera podemos tener información sobre estos datos. Un segundo tema es el sistema de salud propiamente dicho, que son cómo funciona todo el sistema. Y aquí no estamos hablando solamente del servicio y de la producción del servicio propiamente dicho, sino del sistema de información en su totalidad, en todo lo complejo que es el sistema de salud, que tiene que ver con aportaciones, con política de salud, con los resultados, ¿no?, que se van dando en la salud, con el financiamiento, con los recursos humanos que haya, con la organización, con el tema de información, con el tema de disponibilidad de recursos y la calidad del servicio. Todo eso se produce dentro del sistema de información, con muchos de estos que son insumos, y parte de esto se va generando del sistema de salud y está dentro de la organización.
Este sistema de salud, con los determinantes que son traídos por la población, nos permiten trabajar una cobertura de servicios de salud y una utilización de servicios dentro ya del establecimiento de salud propiamente, y nos genera finalmente un estado de salud que es la morbilidad, la mortalidad o el bienestar en general, ¿no? Si pensamos que salud es un estado de bienestar físico, salud social, etcétera, etcétera, estamos pensando en sentirnos bien. No necesitamos estar sin enfermedad, sino en buen estado, en bienestar físico. Entonces, esos son los ámbitos en general. Y esta siguiente lámina nos muestra cómo es que se trabajan o se generan esta parte de la información en general, ¿no? Acá tenemos el paciente y el contexto, que son todos los determinantes sociales que trae el paciente y que vienen a un establecimiento de salud, a un primer contacto con el establecimiento de salud, y pueden ser atendidos por los diferentes trabajadores del sector o profesionales, enfermera, médico, técnico de farmacia, el logístico, el técnico, el trabajador social, cualquier tipo de profesional de la salud que atienda directamente a la persona, y que acá hay diferentes, que le llaman valoraciones, pero que tiene que ver con identificar o valorar los problemas y las necesidades del paciente, con algunas pruebas específicas y de exámenes auxiliares, con la determinación de objetivos, ¿no? Si estamos hablando de algún plan, y de la identificación de intervenciones claves, ¿no? O sea, cuando tenemos un primer contacto con un paciente, podemos tener cualquiera de estas valoraciones del sistema. Todo esto es realizado por un equipo multidisciplinario que va a definir las intervenciones que hayan que realizar en base a este primer contacto que hemos tomado, que puede ser para un trabajo, una producción de servicios, que puede ser también para un trabajo, por ejemplo, el que va a hacer planificación, necesita tener información, no necesariamente el paciente, pero un usuario que pueda darle información y pueda definir intervenciones. Y este equipo multidisciplinario, nuevamente, y por eso les digo que es importante que el sistema de información sea trabajado por las mismas profesionales que han producido la información para hacer análisis de la información y poder analizar y seleccionar las intervenciones, hacer las pruebas específicas, ¿no? Que podamos ver y hacer una segunda valoración, ¿no? O sea, esa retroalimentación. Entonces, este es un poco la concatenación del sistema de información, cómo es, ¿no? El primer contacto, la valoración con algunos datos iniciales, las intervenciones que se programan y posteriormente hacerle el seguimiento. Cuando nosotros trabajamos en un establecimiento de salud, y esto ya es un poco más operativo, nosotros tenemos como componentes de los sistemas de salud en la parte operativa las estadísticas de rutina, que son todos aquellos sistemas de información, de morbilidad, de las actividades preventivas, todo lo que se trabaja en los hospitales o en los establecimientos de salud. Sea actividades de primer nivel de atención, preventivo-promocionales, o actividades recuperativas, ¿no? Lo más común que se recolecta son las actividades en consulta externa a través del famoso GIS, ¿no? Que es todas las atenciones ambulatorias que recolecta el GIS, pero se tiene en los otros servicios, se tiene el tema, por ejemplo, de los egresos hospitalarios, las atenciones de emergencia, en laboratorio, todos los análisis que se toman, en fin, todas las estadísticas que se hacen de rutina, que ahora ya están todas informatizadas, pero que es el acopio de esta información que se deben hacer. Por otro lado, tenemos las estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica, que tiene que ver mucho con el tema de los datos de natalidad, mortalidad, los temas de vigilancia epidemiológica, ¿no? que también son
temas que se van tomando, algunas son en el municipio y otras se hacen en los establecimientos de salud. Y por último tenemos el monitoreo de la calidad, que es ya todas las visitas de evaluación y monitoreo de los servicios de salud mediante equipos ad hoc que hacen visitas y que hacen lista de chequeos para evaluar la calidad de atención. Uno de esos importantes monitoreo de la calidad, obviamente, son las encuestas de calidad que se hacen comúnmente. Entonces, visto así, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema de información, tiene un contexto que es todo lo que rodea y todo lo que se debe desarrollar para ver todos los procesos y todos los recursos que debe tener este sistema de información en salud. Debe tener un componente muy importante, más aún ahora con el nivel tecnológico y la modernidad, son todas las plataformas informáticas que necesitamos tenerlas para que este sistema corra y el sistema pueda ser ágil, ¿no? Si nosotros nos vamos años atrás, estoy hablando del año 80, que son ya hace 40 años, o 35 años, no había sistemas informáticos, estaban en pañales todavía, y las informaciones se hacían con paloteo, ¿no? Entonces, de esa época, 40 años atrás, ahora, evidentemente, años luz de diferencia, tenemos información que podemos tener al día, ¿no? Todos los días tenemos información del COVID, todos los días tenemos cuántos pacientes han salido positivos, cuántos se han hospitalizado, cuántos están en UCI, cuántos han fallecido, cuántos han salido de alta, información que está al día siempre y cuando la información sea ingresada en todo el país, en todos los establecimientos, para que la información salga apretando un botón, como se dice literalmente, ¿no? Entonces, plataformas informáticas es un componente importante. El otro tema son obviamente los resultados, los indicadores que deben ser trabajados por el equipo que va a hacer la evaluación y obviamente el análisis y uso de la información, ¿no? Este es un poco el resumen del sistema de información en salud. Un componente que ahora, dado el desarrollo tecnológico, es importante, es hablar un poco de interoperabilidad. La interoperabilidad es esta capacidad de los sistemas de información y de todos los procedimientos que permiten compartir datos y posibilitar el intercambio de información. Entonces, un componente importante que debe tener estas plataformas informáticas no solamente es que cada uno desarrolle un software, un sistema de información que me sirva a mí, sino que ahora tenemos que tener conciencia que necesitamos que nuestra información que trabajamos, la podamos compartir y la podemos intercambiar y consolidar, ¿no? Un poco lo que les decía, el COVID permite tener información no solamente desde el nivel público, sino ahora desde el nivel privado también, ¿no? Y se junta la información de salud, del MINSA, de Fuerzas Armadas, policía y privados. Entonces, eso es porque hay la interoperabilidad que pone en práctica las políticas de modernización del Estado, de descentralización, de simplificación administrativa y de lo que es el gobierno electrónico. La interoperabilidad está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahí está focalizado, ahí está el equipo que da el gobierno electrónico a nivel nacional y para toda la parte pública. Esta interoperabilidad permite implementar servicios públicos en línea para que los ciudadanos puedan acceder a través de Internet y elementos móviles utilizando firmas y certificados digitales y documentos electrónicos, ¿no? Un ejemplo claro de esto es que me imagino que ya todos ustedes tengan su DNI electrónico. Ahí en un chip tenemos la firma electrónica y todos nuestros datos que están y que podamos compartirlos, ¿no? Y podemos, quienes tenemos la oportunidad de haber trabajado a través de ese DNI con su chip, hemos podido hacer
cuando estaba en el Seguro Integral de Salud, he podido hacer firma electrónica para varias cosas, para validar cosas ligadas con el MEF o con Contraloría, etcétera. Entonces hay un servicio en línea que nos permite hacer firmas y certificados digitales, ¿no? Acreditar quién es el que está autorizando la operación que se está dando. Y eso es simplemente porque podamos compartir e interoperar los datos. Entonces, los beneficios de la interoperabilidad es la cooperación entre instituciones de la administración pública, permite utilizar estándares abiertos y aplicaciones tecnológicas de distinta generación. No es importante que yo tenga el mismo software que tiene la otra institución. Podemos tener software diferentes, pero que puedan hablar el mismo idioma y puedan ser interoperables, ¿no? Entonces, eso es importante y eso es a través de estándares que son abiertos y que deben ser tomados para que las plataformas puedan ser interoperables, ¿no? Evidentemente disminuye costos por la reutilización de datos, ¿no? Ahora, en la simplificación administrativa dicen que tú das el DNI y la entidad puede jalar los datos de la RENIEC, puede vaciar tus datos y tener, obviamente con autorización previa, puede tener tus datos y no necesitaría que estés copiando o fotocopiando tu DNI cada vez que estés yendo a un lugar, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, en los bancos, ya no te están pidiendo DNI necesariamente, hay algunos que todavía lo piden, pero otros te piden un número y verifican y pueden funcionar tranquilamente, ¿no? Entonces disminuye los costos por la reutilización de datos, mejora la toma de decisiones porque las haces más al día, en el momento, y hay una mayor facilidad en la realización de trámites para el ciudadano, ¿no? Un tema de estos también es las máquinas aquellas para sacar partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, que hay en varios sitios de Lima, en el Jockey Plaza hay una, y ustedes pueden ir y sacar el certificado de nacimiento de un niño, o de ustedes mismos, ¿no? Y eso es gracias a la interoperabilidad de los sistemas que han entrado a través de este proceso, de esta plataforma que vamos a ver ahorita, que pueden estar interoperable el Estado peruano. Es el famoso PIDE, Plataforma de Interoperabilidad del Estado peruano, ¿no? Ese es el famoso PIDE, que es una infraestructura tecnológica que permite esa implementación del servicio público en línea por medios electrónicos y hace el intercambio electrónico de datos entre entidades del Estado a través de Internet, telefonía, entre otros. Permite la simplificación administrativa y de los procesos de negocio de las instituciones. Esta plataforma de interoperabilidad tiene una plataforma hardware que es estable, probada, segura, confiable y escalable. Tiene una plataforma SOA, que es la arquitectura operativa para operación de servicios, SOA. Es lo que permite hacer, esta plataforma SOA es la que permite hacer la interoperabilidad, que habla de la estandarización, la uniformidad, un despliegue fácil, acceso rápido, integración de servicios y el catálogo de servicios, ¿no? Esta plataforma es el eje sobre las cuales se carga la interoperabilidad del servicio. Y por último, tenemos el propósito de esta plataforma, que sean ciudadanos satisfechos, que haya gobernabilidad, que haya la reducción de costos que hemos dicho como parte de los beneficios del sistema de la interoperabilidad, ¿no? Entonces, estos conceptos de interoperabilidad están ahora muy en boga, es importante que todas las instituciones podamos tenerlas de alguna u otra manera. Un ejemplo puntual es lo que, bueno, les traigo el ejemplo del Seguro Integral de Salud, porque lo conozco y sé que funciona y sé que es verdaderamente práctico. El Seguro Integral de Salud tiene conexión en línea con su salud, que permite identificar al paciente o a la persona que se identifica,
podemos ubicarla a su salud para ver si tiene otro seguro. Anteriormente, el SIS tenía que consultar, enviar una solicitud, digamos, para que su salud nos dijera si esa persona tenía o no otro seguro. Ahora ya se puede hacer en línea por esta interoperabilidad. Podemos hacer en línea con la RENIEC, si es que hay alguna actualización del DNI para ver dirección actual, ¿no? Para verificación de los datos. Y con la CIPRES, es un dato que se ha trabajado y que por ahora estaba con un tema de huella digital. El paciente llega a la IPRES y a través de la huella digital se le identifica para evitar duplicidad o pago a personas que no eran el del DNI. Se le identifica y se acredita la atención del afiliado, ¿no? Que también viaja al SIS y el SIS le da una aceptación de la aceptación de la atención, y así permite identificar y hacer todos los procesos mucho más rápidos, ¿no? Entonces, esta interoperabilidad de las plataformas, de las CIPRES, en este caso de RENIEC y su salud, han permitido agilizar y dar atención en el momento a los pacientes, ¿no? Y no estar esperando respuestas de una institución que a veces demoraban 2 o 3 días. Y todo esto nos permite una mayor transparencia, evidentemente, ante el ciudadano y ante el trabajo en general, ¿no? Una base de esta interoperabilidad, esto es simplemente como información, es el trabajo de Telesalud. Telesalud trabaja con toda esta plataforma de tecnología de la información que tiene el Ministerio de Salud, donde están toda la parte de promoción de salud, los servicios especializados, la promoción, control de medicamentos, salud ambiental, todo el tema de la parte de gestión de los sistemas de información, el estándar de información, las clasificadores, la historia clínica, el tema de interoperabilidad y la tecnología de la información, en general, con recursos humanos capacitados. A través de eso se puede hacer desarrollo de capacidades del personal, se pueden hacer capacitaciones a través de Telesalud, se han hecho telecapacitaciones a nivel nacional de todas las diferentes cosas que van saliendo. La experiencia que yo tengo, que es el seguro integral, hacíamos capacitación cada vez que sacábamos una norma y podíamos conectar a 500 personas a nivel nacional y difundir una norma y capacitar en la aplicación de la norma, ¿no? Todo eso a través de Telesalud. Sin decirles el tema de teleconsulta, ¿no? Que se hace desde un primer nivel de atención en cualquier parte del país con algún especialista en una región, en la capital del departamento o con Lima directamente. Son requisitos, por ejemplo, para traer pacientes con vuelos, ¿no? Tras la referencia de pacientes tiene que haber una teleconsulta primero, con una aceptación desde el sitio donde se va a recibir al paciente, donde se le dan algunas indicaciones previas, ¿no? Entonces, Telesalud, que es el nombre común de todo esto, articula todo el quehacer de salud y permite agilizar muchas cosas que evidentemente se han trabajado. Entonces, ¿qué fuentes de información tenemos, no? Las fuentes de información son todos aquellos medios que proceden la información y que satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación, de un problema que se ha presentado y que exteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados, ¿verdad? Es de dónde sacamos nosotros la información. Y estas fuentes de información son de dos tipos. Las fuentes de información primaria, que son aquellas que el investigador o la persona que está trabajando obtiene la información directamente, o las secundarias, que es toda la revisión bibliográfica que podamos hacer en internet, en las diferentes fuentes bibliográficas de publicaciones nacionales e internacionales. En las primarias, que es aquellas informaciones que nosotros mismos producimos, tenemos un tema de observación. Nosotros podemos mirar, tenemos checklists previamente estandarizadas que podemos hacer y hacer un chequeo de las cosas que se hacen o no se hacen. Podemos hacer cuestionarios
o encuestas o entrevistas, que también las hacemos directamente, podemos obtener información directamente, y el tema de los grupos focales, que son grupos seleccionados con algunas características de alguna población objetivo que me interesa, sobre la cual yo voy a hacer un trabajo de investigación, para tomar alguna forma de cómo me van a entender mejor, si las preguntas que yo he planteado están bien hechas, o tener alguna información de un grupo similar a mi trabajo de información, ¿no? Los grupos focales nos permiten también tener información de primera mano, ¿no? Son fuentes de información primaria. Y todas las secundarias son todas las que ya hemos dicho que podemos encontrarlas y que son trabajadas por otras instituciones y que nosotros las tomamos como ejemplo. Dentro de una de las informaciones que trabajamos nosotros con frecuencia es el CIE-10, ¿no? El CIE-10, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados. Lo que más se usa es el CIE-10, ya el CIE-11 está utilizándose en algunos casos, pero por ahora lo más utilizado a nivel nacional es el CIE-10. Es una recomendación que se ha utilizado y que entraba en vigencia desde el año 93, ¿no? Y que nos permite compartir información, estandarizar información, ¿no? Para poder compartir información necesitamos estandarizar información. Si yo tengo el CIE-10 y también trabajo en el CIE-11, pero todavía algunos trabajan en el CIE-8 o 9, se han quedado, no vamos a poder compartir información. Nosotros necesitamos que todos tengamos una información que pueda ser comparable y la podamos tener, ¿no? El CIE-10 básicamente nos da un reporte. El GIS es Health Information System, es un sistema de información que fue creado por allá por el año 93 y que nos permite hacer un registro diario de atención, actividades ambulatorias. El GIS es principalmente actividades ambulatorias, y en ellos vamos a tener los datos de la historia, el día de la atención, la historia clínica, la procedencia del paciente. Es muy importante. Muchas veces quienes trabajamos en los primeros niveles de atención tendemos a poner en procedencia el sitio donde está. Si yo estoy trabajando en Las Flores, por ejemplo, en Surco, voy a poner Surco a todos, pero censo estricto, no todos los pacientes que vengan al establecimiento donde estoy trabajando vienen de la misma zona. Muchos están de paso y son de otras zonas, ¿no? Entonces es importante ver la procedencia del paciente, porque en caso de una enfermedad transmisible necesitamos ver de dónde es la procedencia del paciente, la edad y el sexo, el establecimiento si es nuevo, o si es reingreso, o si es continuador. Un paciente nuevo es un paciente que por primera vez viene al establecimiento de salud. Un paciente nuevo, paciente continuador es el que ya viene repetidamente, y un reingreso es un paciente que viene nuevo en el año. O sea, los reingresos son aquel paciente que vino todo el año 2019, y que en el 2020 viene nuevamente, pero viene por primera vez en el año. Eso se considera un reingreso. El paciente puede haber venido el 31 de diciembre y viene el 2 de enero, es un reingreso, ¿ya? Se trabaja como un reingreso. Y el continuador es aquel que ya viene repetidas veces al servicio. Luego está el diagnóstico, motivo de la consulta. Hay todo ahí un código, y el diagnóstico propiamente, hay posibilidades hasta de 5 diagnósticos, y el tipo de diagnóstico es si es presuntivo, si es definitivo o si es repetitivo, ¿no? Entonces, acá hay que tener cuidado, porque yo puedo tener un paciente con un diagnóstico presuntivo de diabetes mientras no tenga la certeza de tener diabetes. El día que diagnostique diabetes por los criterios que se han dado, ese día yo le voy a poner definitivo. Todos los controles posteriores ya van a ser repetitivos, ¿no? No puedo volver a poner definitivo, porque si no me van a salir más números de casos con diabetes, ¿no? Laboratorio si es que lo tiene, y código que se utiliza generalmente para algunos casos especiales, que cada especialidad tiene códigos diferentes para diferentes tipos de
de temas, por ejemplo, en tuberculosis o en varios temas, si ya terminaron el periodo de tratamiento, si ya cumplió, ¿no? Ahí son códigos que se ponen según la especialidad que se usa, ¿no? Pero el sistema de información bien llenado, y ese es un problema por todos los datos que se llenan, es un buen sistema de información que hay que trabajarlo de la mejor manera posible. ¿Cuál es el valor de las fuentes de información? Todo lo que hemos hablado son fuentes de información que tenemos que recolectar y que deben ser analizadas para ver su relevancia. O sea, analizadas obviamente cuando ya tengo la información, pero debemos analizarlas previamente para ver si esa información es relevante verdaderamente, ¿no? Y para ver eso necesitamos ver si es 4 características principales. Si es pertinente, es decir, que se adapta a los objetivos. Yo puedo recolectar un montón de información, cosas que de repente a mí no me van a servir para la información que yo quiero. De repente me sirven para otras cosas, pero no para la información que yo estoy planteando hacer. Entonces, ¿es pertinente para el objetivo que yo estoy planteando? ¿Es actual? ¿No? De repente estoy pidiendo una información que ya es obsoleta, ya no la necesito, porque de repente estuvo una norma que ya ya está desactualizada. Es veraz, realmente es una fuente fidedigna, no está cuestionada por nadie, y el otro sí es confiable, ¿no? Si ha usado una metodología adecuada y con honestidad, ¿no? Entonces, estos 4 son lo que valoriza la fuente de información. Y eso significa que nosotros debemos tener claro qué cosa queremos saber, para saber si las fuentes de información que estamos tomando son las fuentes que realmente nos están sirviendo, ¿no? ¿Qué cosa queremos saber? Y ahí tenemos que saber qué cosa está pasando en la población en materia de salud o enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta que podemos hacernos, y según lo que queremos ver, de repente yo estoy trabajando en un programa de tuberculosis, y yo voy a necesitar saber básicamente todo lo relacionado al tema de transmisión por tuberculosis. Lo que están haciendo en el sistema de salud para producir salud, qué cosa es lo que se está trabajando, qué necesitamos tener en cuenta, lo que representan los determinantes de salud para el tema que estoy tratando, y qué genera y cómo funciona el sistema de información. ¿Por qué queremos saber todo esto? Porque los requerimientos de información de los usuarios son los que van a determinar el proceso de producción de la información. En otras palabras, todo lo que hemos hablado hasta ahora, todas las fuentes de información, todo lo que debemos hacer, todo lo que puede intervenir en el sistema de información, es aquí donde nosotros necesitamos saber qué queremos saber de la información para poder nosotros aplicarlo y qué datos son los que vamos a hacer para idear nuestro sistema de información. Ustedes me dirán que hay muchos programas que ya vienen con un sistema de información, obviamente. Hemos hablado la semana pasada de los programas presupuestales. Los programas presupuestales ya han sido trabajados a través de la lógica del presupuesto por resultados y de la programación presupuestaria estratégica, y se ha llegado a algunos indicadores. Entonces, esos indicadores y ese sistema de información de este programa presupuestal, nosotros simplemente lo vamos a aplicar. Pero, si estamos nosotros en un establecimiento de salud y necesitamos saber, más allá de estos programas presupuestales que tenemos la obligación de trabajarlos si es que tenemos una patología y atendemos ese tipo de patología, nosotros podemos preparar un sistema de información para los requerimientos de información que nosotros tenemos. Cuántos atendemos, de dónde vienen, ¿no? Qué edades tienen, en fin. Nosotros podemos hacer un pequeño sistema de información con lo que queremos saber de ese grupo de pacientes o de esa población que llega a nuestro establecimiento de salud. Entonces, el requerimiento de información son los que van a necesitar a determinar el proceso de producción de la información. Entonces, así como hemos visto los diferentes componentes de las áreas de información,
Veamos a ver cuáles son las áreas de aplicación ya de un sistema de información en salud. Acá tenemos una información, por ejemplo, para el tema del aseguramiento o para ver que tengamos información y podemos identificar a la población con financiamiento o con sistemas de información. Si estamos nosotros en un establecimiento público, nosotros tenemos que ver si nuestra paciente que ha llegado, qué tipo de seguro tiene. Si tiene un seguro SIS, tiene cobertura pública y por lo tanto podemos atenderla sin problemas. Pues ya sabemos que tenemos. Si tiene un seguro de otra naturaleza, tenemos que preguntarle si se va a atender con nosotros y vamos a poder hacer un intercambio prestacional con las otras entidades, ¿no? Pero es importante saber qué cobertura qué seguro tiene y qué cobertura tiene para trabajar y tener estas que se le llaman tarjetas inteligentes, que son las que nos identifican los datos de información, de aseguramiento. El otra área de aplicación es la vigilancia epidemiológica, que ustedes la conocen muy bien, que hemos tenido un repaso sobre vigilancia epidemiológica activa, el registro estadístico de los datos de morbilidad y las estadísticas vitales importantes, ¿no? El otro área es la información gerencial. Aquí tenemos los costos, el tema de presupuestación, de la contabilidad del establecimiento de salud, de los estados financieros, de los recursos y de la productividad. Si estamos en un primer nivel de atención, probablemente no vamos a tener muchas de estas cosas, vamos a tener probablemente alguna contabilidad analítica muy puntual sobre caja chica, pero el resto de cosas nos lleva la parte administrativa de la red o de la microred o del área administrativa, no los llega del establecimiento propiamente dicha, ¿no? Entonces es más pequeña. Si estamos en un establecimiento como un hospital, sí hay costos, hay presupuestos, hay estados financieros, hay recursos, hay productividad, ya depende de la institución donde estemos. El tema de información para la decisión clínica, esto sí se hace en todos los establecimientos de salud, que es la medicina basada en evidencia, que están en los protocolos, en las guías prácticas, ¿no? En las trayectorias clínicas y en la simulación de biomedicina, ¿no? Que son temas ya básicamente para investigación. Y la información para la gestión clínica, que es la gestión de pacientes, el expediente clínico electrónico, los indicadores, los indicadores de actividad y la clasificación de los pacientes, ¿no? Entonces, todas estas son las diferentes áreas que pueden haber en las organizaciones, tanto en la parte, digamos, recuperativa, de producción propiamente del servicio, como de las áreas de gerencia y de gestión clínica, que es importante. Porque cada uno de ustedes va a llegar a trabajar a un establecimiento de salud y de repente va a ser un médico asistente dentro del establecimiento y va a trabajar con su información epidemiológica, de repente con la parte de aseguramiento y la información de los pacientes. Pero si estamos en un establecimiento, ustedes van a ser el jefe, van a tener que trabajar un poco con todo el tema de información que sea necesario para manejarla estadísticamente, informáticamente y permitirles tomar decisiones, porque para eso es un sistema de información, para tomar decisiones. En salud pública, el ámbito para la acción, de alguna manera estamos repitiendo, pero es la determinación de necesidades de salud, ¿no? Tenemos que trabajar con necesidades de salud y vamos a ver ahora, como avance la siguiente clase, las necesidades de salud. Establecer poblaciones en riesgo, según algunos indicadores propios de la población que tengamos, pues vamos a poder definir algunas poblaciones en riesgo, vamos a poder monitorear o hacer seguimiento de acciones de salud, ¿no? Basadas en estas poblaciones en riesgo y en las necesidades. Vamos a poder evaluar programas que tengamos y que estemos desarrollando. Por ejemplo, si estamos en un establecimiento de primer nivel y tenemos el tema de vacunas, podemos hacer el seguimiento y la evaluación del programa de vacunas. Y podemos evaluar el desempeño del sistema de salud o del pequeño sistema que tenemos dentro del establecimiento a donde estemos, ¿no? Entonces, estos son los ámbitos en salud pública que podemos desarrollar con cada uno de los
de los temas que estemos trabajando. Un tema importante cuando trabajamos información, sobre todo teniendo en cuenta que la información es para toma de decisiones, la calidad de la información requiere exactitud, ¿no? O sea, cumplir con esos datos que teníamos que hacerla para que sea válida. Tiene que ser exactitud, tiene que ser integridad y sobre todo oportunidad, ¿no? Oportunidad para que el proceso de recolección de datos no sea tan grande como para demorarnos mucho y que la información esté cuando ya el paciente ya no está con nosotros, ¿no? Y que estos reportes sean generados oportunamente y puedan ser distribuidos. Ahora con la tecnología esto se hace mucho más sencillo, pero la exactitud, y eso depende de muchos factores. ¿Quiénes son los responsables de producir información? Cuando siempre he preguntado esto, siempre me han dicho los estadísticos. Los estadísticos tienen una parte de la responsabilidad porque son los que consolidan información. Se aseguran la codificación de estos estándares, no es ahora en esta época tecnológica. Antes tenían que codificar los registros que les llegaban a mano, que todavía se hacen en algunas partes del país, pero ahora tienen que revisar que se codifique bien y que el sistema esté operando adecuadamente. Pero un responsable importante de la calidad de la información es el profesional de la salud que genera la información, ¿no? Que son los que registran estos contactos con el paciente, este primer contacto o cada vez que el paciente llega y toma contacto con el establecimiento, hay alguien que lo atiende, algún profesional o algún técnico o tecnólogo, y ese registro de ese contacto tiene que ser hecho por el profesional en forma adecuada, oportuna, ¿no? Transparente, etcétera, etcétera. Entonces, la responsabilidad está en la persona que genera la información, en el grupo de estadística que consolida la información, hace los reportes, pero también en el jefe y en el gerente, que tiene que ver con ser responsable del trabajo del personal que está a su cargo, para que ese sistema de información efectivamente se analice y dé resultados que verdaderamente sean los que estamos acostumbrados o los que son, ¿no? Que refleje lo que realmente se ha trabajado en el establecimiento. ¿Cuáles son los desafíos en el sistema de información? Un desafío muy grande es el mejorar la calidad de la información. Mejorar la oportunidad y la disponibilidad. La parte tecnológica nos está suavizando este tema de oportunidad y disponibilidad, pero nosotros sabemos que cuando en un sistema tecnológico ingresamos datos que no son los reales, la información que nos va a botar es una información que no nos va a ser útil, ¿no? Entonces, mejorar la calidad desde cómo se ingresa la información, la oportunidad, que no lo ingrese yo pues el dato de aquí a un mes, sino que en lo posible puedes estar al dato dando la información oportunamente. Fomentar una cultura en la provisión y uso de la información, y esto es sumamente importante. Saber que las personas que reciben información y retroalimentación utilizan la información y toman decisiones, y poder construir un sistema de información que sea sustentable, sostenible en términos financieros, ¿no? No crear grandes sistemas súper sofisticados que nos van a requerir súper equipos de alta tecnología, sino tener lo mínimo necesario, pero que sea suficiente para tener información disponible, oportuna, que esté interoperable y que pueda ser compartida con otros sistemas de información, ¿no? Entonces, la información en salud debe ser usada para salvar vidas, ¿no? Eso es, creo que el tema del desafío del análisis de información en salud. Cuando nosotros hablamos de un sistema de información gerencial, hablamos de organizar y priorizar la información sobre todas las actividades que se realizan en la organización,
que une, por un lado, el talento del que toma las decisiones con las capacidades tecnológicas y los medios de información, ¿no? El sistema de información es el que permite al gerente planear, planificar, monitorear, supervisar y evaluar el desarrollo de la gestión a su cargo, ¿no? Entonces, este sistema de información, el jefe del establecimiento debe tener un pequeño sistema de información priorizando, saber qué necesito para poder yo ver cómo está mi sistema de información. De repente yo unos 3 o 4 meses voy a ver dónde estoy más flojo y voy a liderar eso hasta que eso mejore. Cuando eso ya mejore y sé que está caminando, me puedo ir a buscar otros indicadores que me permitan seguir otra parte. Estoy segura que lo otro lo he monitorizado y que ya está funcionando adecuadamente. Entonces, puedo ir haciendo un sistema de información que me permita ir mejorando la gestión a mi cargo de las diferentes cosas, ¿no? Yo puedo llegar a un establecimiento y tener una alta tasa de tuberculosis y hago un plan para mejorar. Entonces, mi prioridad de repente es trabajar en un programa de tuberculosis y voy a ir bien. Probablemente no en 3 meses, ¿no? Tuberculosis me va a demorar de repente 1 o 2 años en ir bajando el número de pacientes anuales. Si empiezo, estoy en un establecimiento realmente chico, puedo tener 60 pacientes. Pero mi meta es bajarlo, que mi población no se contamine, no se contagie, y haré programas, haré visitas de búsqueda de contactos, búsqueda de casos, etcétera, etcétera, y iré viendo cómo va, ¿no? A los 2 años, mi sistema de información ha funcionado, tengo un buen sistema de información y de repente ya tengo pues 2 casos de tuberculosis, ¿no? Eliminarlos de repente es difícil, pero de 60 a 2 ya sé que mi sistema camina, ¿no? Entonces puedo ver qué otro problema y puedo monitorizar otro. Entonces puedo ir siguiendo y mejorando la gestión del establecimiento de salud, ¿no? Ese es el sistema de información gerencial. Este es el nivel, creo que este cuadro probablemente lo conozcan, las tomas de decisiones y obviamente el uso de información va desde lo más operacional, que estamos en un primer nivel de atención, donde son informes muy concretos, con decisiones muy estructuradas, donde hay uso de recursos, ¿no? Hay baja incertidumbre, las cosas están más definidas, con un segundo nivel más táctico, donde hay más decisiones semiestructuradas, de mediana incertidumbre, y lo estratégico, que ya es mucho más alta incertidumbre, y está mucho orientado al entorno externo. Entonces, generalmente deberíamos planificar desde la parte operacional hacia la parte estratégica, y el control sí es desde arriba hacia abajo, y eso es un nivel de toma de decisiones, ¿no? Entonces, ese es el sistema de información gerencial, que lo podemos utilizar en los diferentes niveles en los que nos desarrollamos. Y la utilidad que hacemos es análisis de situación de salud, por un lado, la medición del grado de la eficacia, eficiencia y efectividad de los servicios de salud, la implementación del sistema de evaluación de los servicios de salud para ver proyectos, programas o lo que vayamos analizando del servicio, y la aplicación de procesos de supervisión y monitoreo, ¿no? Entonces, esta es la utilidad del sistema de información gerencial. Hasta aquí era una de las clases, y yo me voy a permitir hoy día, teniendo todavía unos media hora, empezar la siguiente clase sobre análisis de situación de salud, que me va a permitir ya la próxima clase hacer solo la parte de oferta y demanda, con el análisis de todos los indicadores. Entonces vamos a continuar con el análisis de información, de análisis situacional de salud, que como su nombre lo dice, es todo un proceso que transcurre en diferentes etapas, que es lo que comúnmente se conoce como el ASIS nacional, el ASIS regional, local, distrital, del establecimiento, en fin, el ASIS puede ser a diferentes niveles, y que tiene varias etapas de descripción, de diagnóstico y de análisis de los fenómenos, factores que influyen en el estado de salud o enfermedad de una comunidad o de una localidad o de una jurisdicción, como querramos llamarlo. Entonces, ese análisis de situación de salud
es lo que nos permite ubicarnos y saber qué cosa es lo que nosotros vamos a trabajar en una jurisdicción a donde lleguemos a trabajar. El análisis de situación de salud generalmente nos va a permitir buscar los antecedentes del problema. Una cosa es que yo tenga un tema un dato de morbilidad. Voy a seguir con el ejemplo de tuberculosis. Yo tengo 60 casos de tuberculosis detectados en el año. Yo necesito saber los antecedentes. Esos 60 casos de tuberculosis, en años anteriores siempre fueron 60, fueron 180 y ahora estoy en 60, o fueron 20 y ahora estoy en 60, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Estoy en una fase, estoy haciendo un diagnóstico primero, ¿no? ¿Cuántos casos tengo? Pero por otro lado necesito tener tendencias y tener un pronóstico, saber cómo es. Si yo tenía 20 y ahora tengo 60, uy, esto está subiendo. Entonces, yo debo calcular recursos para que el próximo año, si es que no hago nada, voy a tener probablemente 80, ¿no? Entonces voy a tener que ver. Pero si yo hago un plan, yo debería ya no calcular para 80, sino para mantener los 60 o tratar de empezar a disminuir según lo que me vaya a plantear. Entonces, necesito tener una tendencia y una proyección de cómo es que me vienen los datos desde como antecedentes, ¿no? De los años o meses anteriores. Y eso nos permite identificar, por un lado, los principales problemas de salud que nos permite identificar problemas de salud de la CIS, pero por otro lado, no solamente los problemas de salud. Hemos visto que cuando nosotros analizamos información o diferentes fases de las fuentes de información, vamos a analizar determinantes de la salud. Y eso significa que vamos a poder determinar cuáles son los factores de riesgo de la salud para estos problemas de salud que estamos teniendo y que podamos mirar, ¿no? Mirar de eso. Entonces, el ACIS nos va a dar problemas de salud y los factores de riesgo de estos problemas de salud. Tenemos que tratar de que este análisis de situación evite que haya una recolección y análisis que demande mucho tiempo, que pueda hacer que el plan pueda ser inoperante, y que la información e investigación pueda ser clasificada como externa o interna, ¿no? Que ambas deben complementarse, ¿no? Yo puedo tener información desde dentro del establecimiento, recolectando todo lo que se ha hecho en el establecimiento, pero también necesito información de fuera, ¿no? ¿Qué información se tiene, qué cosas se ha recolectado, que podamos saber qué cosas se ha hecho anteriormente en el establecimiento? Y eso generalmente se hace teniendo información y revisando estadística a veces en la propia dirección regional o revisando documentación a través ahora de internet, que es mucho más sensible, ¿no? Entonces, ese es el análisis de situación de salud. El análisis de situación de salud tiene que ver con las fuentes de información que ya hemos visto, que son fuentes primarias, que yo las trabajo directamente, o las secundarias, que yo recolecto información de otras fases. Y el análisis que vamos a trabajar más profundamente para hacer el análisis de situación de salud es el análisis de la oferta y la demanda, que tiene que ver con todo lo que son los indicadores, que es lo que nos vamos a ahondar en la próxima semana. Y ese análisis de oferta y demanda es lo que nos sirve para hacer toda la parte de plan estratégico y plan operativo, que es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de identificación de problemas y la priorización de los problemas, que es un tema que ustedes ya conocen, pero vamos a ahondar ahora en el tema de información para lo que es oferta y demanda. Un tema que yo trabajo para sintetizar, digamos, la evaluación de servicios de salud, es el tema de que al servicio de salud propiamente dicho ingresa por un lado lo que es la población y los recursos, y por otro lado salen los resultados y los impactos. Todo lo que está internamente son los procesos que se generan en
en el establecimiento, en la organización, en el sistema de salud en general. Entonces la población ingresa y la población, y ingresan también todos los recursos. Bueno, esta lámina la ha cambiado a lo que se ha convertido. Esta lámina tenía encima de lo que es población, es un ticket que dice demanda. La población es lo que se convierte en la demanda de la atención, y todos los recursos que tenemos es acá, todavía se divisa lo que es oferta, ¿no? Todo lo que está en los servicios, que es el recurso humano, el recurso tecnológico, el recurso de insumos, los recursos financieros, económicos, ¿no? Todo eso, los insumos materiales, infraestructura, ¿no? Equipamiento, todo eso es la parte de los recursos que se convierte en la oferta, ¿no? Y la población es lo que se convierte en demanda, y estas dos cosas es lo que más básicamente vamos a trabajar en dos clase y media, ¿no? La de ahora y la próxima semana. Hoy día vamos a avanzar con un avance de la definición de necesidades, demandas y oferta. La demanda es lo que nosotros generalmente visualizamos. Lo que vemos es lo que generalmente nos llega a los establecimientos de salud. Parte de ella nos llega al establecimiento. Pero lo que está por detrás de las demandas son las necesidades. Y las necesidades es aquello que realmente se requiere para el logro del fin buscado. Todo lo que necesita la población. Mucha de esta, obviamente estamos hablando del rubro de salud, muchas de estas necesidades son sentidas, son necesidades que la población las siente, las vive, pero muchas de otras necesidades no son realmente sentidas, ¿no? No son, la población no las identifica. Una de esas, ahora estamos en otra época por el COVID, pero en otras épocas la necesidad de vacunas no es una necesidad que la población siente, ¿no? Ahora la necesidad nos las están mostrando por los ojos, y sí tenemos, creo, la necesidad de una campaña de vacunación. Bueno, hay gente que está opuesta a la vacuna, pero sí todo el mundo está exigiendo la vacuna contra el COVID. Pero la vacuna de polio triple para los niños, no toda la población siente que tiene una necesidad y que tiene que, ¿no? Hay que ir a buscarlos para poder que sientan esa necesidad y poder vacunar y hacer campañas para realmente que se sientan. Entonces, esas son necesidades de salud. Las demandas son las manifestaciones de estas necesidades reales o ficticias. Ojo con esto, y ahora vamos a ver unos cuadros. Son necesidades percibidas que se manifiestan en forma de demanda, son las que llegan a los establecimientos de salud. Aquí tenemos necesidades que se sienten simplemente. Y por último tenemos las que para ser atendidas deben traducirse en una demanda concreta o efectiva, ¿no? Entonces, la demanda puede ser la necesidad simplemente que se manifiesta, la necesidad percibida que se traduce en ir al establecimiento, o la efectiva, y las que se manifiestan como demanda y que pueden ser una demanda potencial. Llega al establecimiento, o sea, pero no es atendida, ¿no? Y hay varios niveles y lo vamos a ir viendo. Y la oferta es el conjunto de bienes o servicios que está disponible para cubrir esta demanda. Entonces, uno de los temas básicos que hablamos siempre es el tema de necesidades básicas, ¿no? Las necesidades básicas son las privaciones masivas que agobian a los grandes grupos de la población. Ahí tenemos el tema de salud, de alimentación, educación, la vivienda, los transportes, el trabajo, el tema de participar, el tema de la identidad cultural. No todas son necesidades básicas que cada grupo poblacional tiene y que son necesidades que son sentidas, evidentemente unas más que otras, ¿no? Y que se van haciendo evidentes poco a poco, o algunas son evidentes siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flujo
entre necesidad, demanda, utilización, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, este cuadro es bien interesante porque tenemos una población total, ¿no? Yo tengo toda mi población. Mucha de esta población puede percibir un problema de salud, pero mucha de otra no la percibe, no lo identifica como un problema de salud. Es el caso, ejemplo, que decía de vacunas, ¿no? No percibe el problema de salud. Este no percibe, cuando nosotros se lo hacemos saber, va a convertirse luego en lo que vamos a conocer como una demanda potencial. Aquellos que perciben el problema de salud se convierten en una necesidad, piensan que necesitan la atención de salud. Pero otro grupo que, a pesar de que percibe el problema, dice, no piensa que necesita la atención en salud, ¿no? Piensa que es una necesidad y que solo puedes solventarlo, ¿no? No necesita atención en salud. Aquellos que tienen la necesidad de atención pueden o buscar atención, y eso ya se convierte en una demanda de atención, que es lo que les explicaba. Otras no buscan la atención en salud, y ahí queda. Los que buscan atención de salud pueden ir a diferentes proveedores y tienen la posibilidad de llegar a un proveedor donde obtienen la atención de salud, ¿no? Y esa es ya la utilización. Esta utilización es lo que se conoce como demanda observada, ¿no? Cuando obtiene, entonces alguien que percibe un problema, que siente la necesidad, que busca la atención y que recibe la atención, ¿no? La demanda observada es la que recibe la atención. Pero hay otra parte de la demanda que ha buscado la atención, que ha ido a N proveedores y no ha obtenido esta atención de salud. Esta es la demanda no atendida, ¿no? Acá tenemos la demanda que observamos y que vamos a ver traducida en ese famoso GIS que habíamos hablado, ¿no? Por consulta externa, pero la que no llega porque llegó temprano al establecimiento, pero los cupos ya estuvieron cubiertos y no pudo ser atendida, se va a otro establecimiento y tampoco atendió o no hay atención ese día, es una demanda no atendida. Todo este grupo de acá, de esta que no percibe el problema, de esta que piensa que no necesita atención, que no busca atención y que va a una atención y no llega a obtener salud, todo esto de aquí se convierte en una demanda potencial. Como ven, la demanda que nosotros observamos en el establecimiento de salud es relativamente pequeña a todo lo que se ha ido quedando en el camino y que no ha llegado a tener una atención de salud. Que si todos ellos vayan al sector, van al establecimiento, probablemente no tenemos capacidad. Pero todo esto es una demanda potencial. Estas demandas potenciales son los que utilizan, nos vamos a salir un poco de salud, pero ahora que en esta época del COVID, que hay muchos nuevos empresarios, ¿no? Los nuevos emprendimientos, lo que se ha estado buscando son, en los diferentes rubros en los que se ha estado trabajando, son estas, ¿qué demandas potenciales no atendidas de los diferentes rubros son los que están deseosos de atención, sobre todo este rubro que es el que más proclive a ir rápidamente, porque acá tengo que generar la necesidad o identificarla, y crear rubros para poder atender esta demanda potencial. Si hablamos en el sector salud, estos son los que hacen las clínicas. Las clínicas hacen un estudio de mercado, un estudio de qué hay, qué necesidades hay en una población de un distrito X, qué ofertas de salud existen que probablemente no satisfagan a toda esa demanda y qué posibilidades tengo yo de poner un consultorio de pediatría. No, ya hay muchos pediatras en la zona, no es conveniente. Pero no hay cardiólogos, entonces de repente un rubro es una empresa que contrata cardiólogos y pone un consultorio completo de temas de cardiología. Entonces, esta demanda potencial es lo que hay que trabajar. Cuando estamos en un establecimiento de salud público, nosotros vamos a tener la demanda observada, pero necesitamos también conocer nuestra demanda potencial.
Simplemente con saber esta demanda no atendida ya tenemos un rubro, porque es la que nos llega por lo menos, ¿no? Y tendríamos la obligación de atender la demanda que ya atendemos y cuál es esa demanda que tocó la puerta, pero por alguna razón nosotros no pudimos atender. Y aquí están las citas diferidas, ¿no? Pues en cuánto tiempo yo estoy dando una cita para un electrocardiograma, en cuánto tiempo yo estoy dando para un control de cardiología o de endocrino, ¿no? 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Entonces, ahí tenemos una demanda no atendida que deberíamos estar viendo recursos para tratar de mejorar nuestra oferta de servicios, ¿no? Ese es el balance de oferta y demanda que debe ser trabajado y necesitamos ver con esto, ¿no? Entonces, un tema es que necesitamos, esta es una simplificación al máximo de lo que es la relación necesidad, demanda y uso para tenerlo claro. Nosotros tenemos algunos casos de emergencias, acá puesto el caso de fracturas, donde la necesidad, la demanda y el uso están superpuestas, ¿no? Porque generalmente tenemos una caída y casi más del 90% acuden a un establecimiento de salud, son atendidas, hace la demanda y hay la utilización del servicio, se les pone su yeso, se les opera, en fin, se les inmoviliza, hay una atención de salud. Pero hay otros casos en que la necesidad es muy grande, la demanda también, pero el uso es muy poco, ¿no? Y en otros casos como planificación igual, ¿no? El uso es un poco mayor, hay un poco más de demanda y de necesidad, ¿no? Entonces la superposición de estos 3 círculos son los que nos permiten saber cuándo se utiliza o no cuando esta necesidad se convierte en demanda y finalmente se hace el uso de la atención de salud. Y acuérdense de estos cuadros porque vamos a ver estas interacciones, eso que les he pasado es una interacción sencilla, y aquí vamos a ver cuáles son todas las interacciones que hay entre la necesidad, la demanda y la oferta. Aquí vemos cómo se cruza estas tres círculos de necesidades, de demanda y de oferta, ¿no? Entonces aquí vamos a ver y vamos a poder identificar 6 o 7 áreas que van a identificar y que vamos a poder ir identificando fácilmente nosotros estas interacciones que pueden haber entre oferta, demanda y necesidades, ¿no? Si me disculpan un minutito. Entonces, en las interacciones entre necesidad, demanda y oferta tenemos varias posibilidades, ¿no? Ahí tenemos varias áreas que vamos a ir definiendo poco a poco. Vamos a empezar con la área de la inconsistencia social. Es un área donde está llena de necesidades, que no cruzan ni con demanda ni con oferta. Estas necesidades de inconsistencia es la área de la inconsistencia social, que son que existen verdaderas necesidades de las que nadie tiene conciencia para reclamarlos y por lo tanto no son atendidas, ¿no? Son necesidades que están ahí puestas, nadie las demanda y obviamente nadie las atiende tampoco, ¿no? Entonces son áreas de inconsistencia social. Ojo con esta área, ¿no? Y ahí hay un tema a trabajar. Son necesidades realmente verdaderas que necesitan atención y que no están siendo atendidas, ¿no? Podemos tener muchos ejemplos sobre eso. Una segunda área es el área esta. Eso está dentro del grupo de las necesidades y se cruza un poco con el tema de oferta, ¿no? No se cruza con la demanda, ¿no? Se cruza necesidad solamente con oferta. El área es el área de la ignorancia social. Es el área de las necesidades que son atendidas, pero sobre las cuales no hay una demanda de atención. No son los programas de prevención antitabaco, por ejemplo. El tema de las vacunas, ¿no? Acá estaba lo que les decía. Hay una necesidad y nosotros vamos y atendemos esas necesidades a través de la oferta.
sin embargo no se ha cruzado con una demanda de atención, ¿no? Son necesidades que están ahí, ¿no? Las necesidades de las vacunas, la prevención antitabaco, ¿no? Todo lo que hacemos, promoción de salud para ver que haya buena calidad de atención, ¿no? Es el área de la ignorancia social, no se reconoce como necesidad y simplemente hay atención que se va a dar, que se va a dar la oferta, pero no ha habido demanda. Hay la necesidad y hay la oferta que ha llegado ahí. Ahí se le conoce como el nombre de ignorancia social. De repente no es un nombre que a mí me agrada mucho, pero bueno, así está reconocida. Una tercera área es el área de las carencias, ¿no? El área de las carencias hay necesidad y hay demanda, no hay oferta, ¿no? Entonces ahí es aquella que va y no hay atención, ¿no? Entonces hay la necesidad, hay la demanda, pero no hay oferta para ese servicio, ¿no? Es la demanda no atendida, ¿no? Que veíamos en un cuadro técnico. Es el área de las carencias, necesidades percibidas, necesidades demandadas, pero no son atendidas por la oferta, ¿no? ¿Qué ejemplo tendríamos ahí? Algo que está ahora, que suena mucho de vez en cuando, que es las enfermedades raras y huérfanas, por ejemplo. Hay necesidades, hay demandas, pero la oferta de los servicios no está dando oferta de servicios, ¿no? Se reconoce, pero por costos, por diferentes cosas, no son atendidas, ¿no? Son las carencias en salud que hay. Otra área es el área de del ajuste. El área de ajuste es la zona en la que coinciden en el tiempo y forma las necesidades, las demandas y la oferta, ¿no? Este es el área de atención, esta es la demanda atendida que hemos estado viendo, ¿no? La demanda observada, eso es, ¿ya? El área de presiones son aquellas, no es una necesidad, pero hay una demanda, ya la población demanda, exige, ¿no? Es el área de las presiones sociales están acá, que son demandas innecesarias y por lo tanto no son atendidas, son demandas innecesarias, pero a veces son las que más están atrás, exigiendo cosas y que no son sentidas. Un ejemplo de esto del área de presiones es servicios de alta complejidad en zonas dispersas, ¿no? O sea, si yo quiero poner un resonador magnética, que es un equipo de alta tecnología, yo voy a ver en qué población, en qué sitio voy a poder tenerlo que puedan acudir varias zonas, ¿no? Pero probablemente van a haber distritos o provincias que me van a exigir un resonador magnético, sin embargo la población, la cantidad de patologías que tienen no justifica teóricamente esto y hay una área de presión, ¿no? Presión generalmente ahí están las presiones políticas, por ejemplo, ¿no? Ahí hay las presiones sociales sobre la parte política. Construcción de un hospital en un pequeño distrito que no tiene una población que justifique la construcción de un hospital, ¿no? Todos son áreas de presiones. El área de la demagogia es donde se juntan estas demandas con estas ofertas, ¿no? No hay una necesidad, pero se junta la demanda con la oferta. Eso se le conoce con el área de la demagogia, que son demandas que son satisfechas, pero que no responden a necesidades reales, ¿no? A veces se dan cosas para satisfacer cosas más psicológicas que para satisfacer una demanda, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, tenemos zancudo, malaria, dengue, y en lugar de ir a fumigar y dar un tratamiento realmente vectores, usamos repelente. Es algo que puede mitigar, pero no es un tema que podamos realmente satisfacer la necesidad real, ¿no? Es una demanda que la satisfacemos, ¿no?
pero está ahí, ¿no? Se le conoce como el área de la demagogia. Y por último, en la última área grande, que es donde hay oferta pura, donde no hay ni demanda ni necesidad, ¿no? Son ofertas innecesarias, ¿no? Que están ahí y que no son necesarias la atención de eso, ¿no? Entonces, estas son las interacciones de necesidad, demanda y oferta, ¿no? Hemos visto cuáles están aquí y hasta un poco la descripción. El área de la inconsistencia social es cuando existen verdaderas necesidades sociales de las que nadie tiene conciencia para reclamarlas y por lo tanto no son atendidas. No hay una falta de percepción de la población, ¿no? Área de la inconsistencia social. Necesidades que no hay conciencia. El área de la ignorancia social, hay necesidades que son atendidas, pero no hay demanda, ¿no? Acá lo que les decía, la prevención de antitabaco, el tema de las vacunas, ¿no? La ignorancia, se le conoce como ignorancia social. El área de las carencias es cuando se cruza necesidad con demanda, son necesidades que se perciben y que son demandadas, pero no son atendidas por la oferta, ¿no? El caso de desnutrición se pone acá como ejemplo, y el caso de las enfermedades raras y huérfanas, que también se los mencioné en el tema. El área de las presiones que hay puramente demanda y ahí la gente exige, son demandas innecesarias y por lo tanto no atendidas. Son servicios, por ejemplo, de alta complejidad que en zonas dispersas, ¿no? No justifican el poner una atención de alta complejidad. El otro área es el área de ajuste, también la hemos visto que coincide con el área de la demanda atendida, es la zona en que coinciden las necesidades, demanda y oferta, ¿no? En la que se llega a atender. El área de la demagogia, que es la demanda que son satisfechas por la oferta, pero que no hay una necesidad, ¿no? Ahí se ha puesto el tema de entrega de repelentes en lugares de combate de vectores. A veces vamos a sitios donde ha habido casos de tuberculosis y de repente, bueno, ahí hay que hacer contactos, hay que hacer varias cosas, pero una fumigación probablemente no nos va a hacer ninguna utilidad real, pero es una demanda que la oferta se las da básicamente por apalear una demanda, ¿no? De tranquilizar a la gente, ¿no? Y por último el área del derroche, que es una demanda que es innecesaria, una oferta, perdón, innecesaria, que no se demanda, que no se solicita, ¿no? Por ejemplo, los servicios concentrados en poco espacio, hay mucha oferta y hay poca demanda porque hay poca población, ¿no? Hay un derroche, ¿no? Y eso se da, por ejemplo, cuando no vemos una complementariedad de servicios. Creo que muchos de ustedes tendrían muchos ejemplos de sitios donde tenemos hospitales uno frente a otro. Un hospital de salud, un hospital del ministerio, un hospital de alguna fuerza armada, ¿no? Y no nos complementamos, no nos ayudamos y tenemos poblaciones que pudieran muy bien compartir necesidades, ¿no? Entonces, creo que este era un tema necesario para trabajar el tema de oferta y demanda. Creo que es un tema importante para tener claro este panorama de lo que es la demanda de atención, pero que detrás de eso tenemos que tener en cuenta que hay necesidades que muchas veces son sentidas y no se reclaman, otras veces sí se vuelven en demanda, y muchas veces tenemos que tener consciente que hay muchas demandas que no son realmente necesidades sentidas y que son presiones que se hacen, presiones sociales, que son demandadas a los establecimientos. Entonces hay que discernir estas interacciones y hay que tenerlas en cuenta cuando trabajamos en un establecimiento de salud, ¿no? Y hay que saber qué tanto podemos satisfacer estas presiones cuando estamos haciendo derroche, y hay que tener cuidado, cuando se está haciendo demagogia. A veces es
tranquilizante para las poblaciones, pero no hay que abusar de esas cosas. En fin, todas estas interacciones nos sirven para tener claro cuál es nuestro accionar frente a necesidades y demandas de la población, ¿no? Entonces, ese era, y simplemente esta última lámina para que vayamos pensando lo que vamos a ver la próxima clase, que es la evaluación de servicios de salud también. Volvamos a ver el tema de población, con el tema de recursos, o sea, el tema de oferta y demanda, el tema de proceso y el tema de resultados, ¿no? Y aquí vamos a ver todo el tipo de indicadores que vamos a poder revisar la próxima semana, que es el tema de disponibilidad entre población y recursos, cómo es la disponibilidad de recursos frente a la población que tenemos, cómo es la accesibilidad, ¿no?, tanto de la población hacia la provisión de servicios, cómo está la adecuación, uno es disponibilidad, otro es la adecuación entre los recursos, cómo es la utilización, la población utiliza estos recursos, cuál es la productividad, otro indicador que tenemos que ver, accesibilidad, que es tanto desde el lado de la demanda como desde el lado de la oferta, y desde el lado ya cuando vemos el proceso podemos ver indicadores de eficiencia, de eficacia, de efectividad, y ya de resultados podemos ver resultados de cobertura, de morbilidad con tasas y de mortalidad también con tasas de atención que vamos a ir viendo y que vamos a definir la próxima clase cuando vamos a trabajar el tema de lo que vamos a conocer como análisis de oferta y demanda, pero más allá de conocer los indicadores, tratar de ver cuál es el beneficio y cuál es la utilidad y cómo es que debemos trabajar este tema de análisis de oferta y demanda, cómo podemos hacer ese balance para saber utilizarlo y no caer en estas áreas que hemos visto entre la necesidad y demanda y la oferta que nosotros tenemos, ¿no? Entonces es importante tener claro cuál es la relación que podamos tener, cuáles son los indicadores que necesitamos utilizar y cuáles son los que vamos a poder trabajar para poder utilizar y puedan tener ustedes a la mano en sus trabajos de quehacer de todos los días, ¿no? Así que ese es un poco lo que vamos a ver la próxima semana y creo que ese es todo por ahora. Mira, sin calcular hemos terminado justito a la hora. No sé si tengan preguntas, dudas, porque, bueno, ha sido un poco extensa de repente la clase, pero necesaria para tener la información, para tener conocimiento del sistema de información. ¿Preguntas, comentarios, dudas?